Bueno, bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar del trastorno límite de personalidad y para ello cuento con la presencia de Natividad Godoy, que es la presidencia de ASBATP en Valencia. Bienvenida, Natividad, a la Asociación Capernaum. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Encantada. Vuestra asociación está formada por familias y personas con trastorno de personalidad, es sin ánimo de lucro y busca cubrir las necesidades de este colectivo. Vuestro lema es para vosotros, tú no eres invisible, que es un lema que me gusta mucho. Y quería preguntarte cómo nace ASBATP Valencia y por qué nace. Bueno, pues ASBATP nació en el 2015, o sea, somos relativamente jovencitos, y nació porque pues 6 familias que tenían sus familiares con este trastorno, pues no, sus necesidades no las veían cubiertas en los organismos públicos, ¿no? En los recursos públicos que existen. Y entonces pues se reunieron y empezaron a reunirse pues en jardines, en casas de ellos. Después alguno le cedió una consulta médica, así fueron cada vez que iban siendo unos cuantos más, pues iban intentando encontrar un espacio más grande para reunirse. Y hasta el momento en el que ya tenemos nuestro propio local. Eh, lo que les motivaba y hablo de ellos porque yo me incorporé a la asociación en el 2017, era buscar ayuda para sus familiares y para ellos mismos. Muy bien. ¿Qué es el trastorno límite de personalidad o borderline, como se le conoce también por las siglas en inglés, que es como una vida al límite y cuándo suele comenzar? Bueno, pues yo te contesto por la última pregunta que me has hecho, ¿cuándo suele comenzar? Suele comenzar a final de la adolescencia, a principio de la edad adulta, sobre los 19-20 años. ¿Y qué es? Pues yo te puedo hablar desde mis conocimientos. Yo no soy profesional, soy madre de una persona con trastorno de personalidad y todo lo que conozco es lo que me he formado aquí en la asociación y por mi cuenta lo que he podido ir aprendiendo. Pero se trata de un trastorno que es bastante invalidante. Hay muchos niveles, hay muchos grados. Hay personas que pueden llevar una vida más o menos normal, por decirlo de alguna manera, pero hay otras personas que les invalida para poder continuar en su esfera laboral, en sus estudios, a nivel de relaciones sociales, a nivel familiar, rompen toda su estructura vital y bueno, se caracteriza por un alto descontrol emocional, incapaz de controlar su impulsividad. No sé, hay muchas características dependiendo del nivel de cada uno de ellos, pero lo que desde luego les entorpece es continuar con una vida más o menos organizada, con su familia, con sus amigos, con sus estudios. Esto les provoca buscar esa autorregulación porque no entienden lo que les ocurre, les provoca buscarlo casi siempre en el consumo de tóxicos o en la búsqueda de amistades que a su vez son tóxicas. Tienen mucho miedo al abandono, tienen mucha dependencia emocional de los demás, con lo cual necesitan saber que son queridos, que son apreciados. Y como te digo, les hace buscar muchas veces aplacar esa angustia consumiendo tóxicos. Y esto es lo que convierte la enfermedad en algo todavía más complicado. Cuando existe la comorbilidad, el consumo, esto ya sube un nivel más en su dificultad y estamos hablando de un trastorno bastante grave con muchos conflictos
a causa de esto. Bueno, como has dicho que, bueno, tú no eres psicóloga, no eres psiquiatra, pero dicho esto, por eso quise que tú me contestaras la entrevista, aparte de ser la presidenta de la asociación, porque como madre de una persona que tiene esta enfermedad, qué mejor desde el punto de vista de un familiar que convive día a día y años con ella en casa. Con lo cual, por eso me interesa mucho este punto de vista tuyo y además por eso te lo agradezco mucho por, bueno, por tu valentía de estar aquí y explicárnoslo. ¿Por qué las personas con este diagnóstico son las que contactan con mayor frecuencia con ASVATP? Porque, bueno, vosotros os dedicáis a trastornos de personalidad y el trastorno límite es uno de los trastornos de personalidad, Sí. hay más. Pero, ¿por qué las personas con este trastorno son las que más visitan la asociación? ¿Te refieres a las personas con trastorno límite? Sí. Porque son las que más. Porque Sí. estadísticamente dentro de los 10 tipos de trastorno de personalidad son los que más cantidad hay. Pues de 300 y pico socios que han pasado por aquí, pues digamos que un 70% son personas con trastorno límite de personalidad. Vale. Y en uno de los vídeos que tenéis en vuestra página web, que después pondremos en el cajetín del vídeo para la gente que quiera visitar vuestra asociación y vuestra web y sepa dónde estáis, decís que habíais tardado mucho en salir del armario esta enfermedad y que hay psiquiatras que aún hoy en día no aceptan el diagnóstico del trastorno límite de personalidad. ¿Por qué crees tú que ocurre esto? Bueno, a ver, nosotros lo explicaríamos de muchas maneras, pero para que se pueda entender nuestros pacientes, nuestras familias que tienen este trastorno, no se les nota físicamente, no pierden su capacidad cognitiva en ningún momento o casi en ningún momento. Si la pierden es porque están bajo los efectos de alguna sustancia, pero de normal no la pierden. Con lo cual, cuando llegan a la visita de un psiquiatra o de un psicólogo, pero sobre todo de un psiquiatra, muchos de ellos parecen personas, los pacientes me refiero, mal educadas, mal encaradas, con mucha necesidad de que se cumplan sus deseos, con baja tolerancia a la frustración, algo como que es muy común entre nuestros jóvenes. Además aparece en una época de la vida, como te he dicho, de la adolescencia, donde suelen ser características propias de la adolescencia. Entonces, muchos psiquiatras que no están familiarizados con el trastorno creen que están delante de un joven adolescente malcriado o bueno, pues que tiene un mal carácter y no lo consideran una enfermedad. Pero bueno, esto es porque también los psiquiatras en la facultad, porque digamos que esta enfermedad es relativamente joven, desde hasta hace 20, 25 años no se conocía como tal aquí en España. Entonces no se ha estudiado, los psiquiatras no salen de la facultad con conocimientos en este trastorno. Los que ya tienen muchos años de trabajo, se llevan años, tampoco se les ha dado cursos de formación. Entonces para ellos están acostumbrados pues, a atender a la esquizofrenia, la bipolaridad, las depresiones, o cualquier otra enfermedad de este tipo grave, pero estos trastornos para ellos son algo novedoso y lo viven como, ya te digo, como algo que no se considera una enfermedad mental grave. Lo que ocurre es que estas personas que padecen este trastorno son incapaces de llevar una vida ordinaria. Pierden sus amistades, pierden su trabajo, pierden sus estudios, pierden su familia, sus relaciones laborales. Casi que
caen en riesgo de exclusión social y, y bueno, pues llegan a este punto porque no hay muy poca gente que por el camino les entienda y les eche un cable. Es muy curioso lo que dices porque cuando hice hace 2 semanas más o menos la entrevista del síndrome de Tourette, pasaba lo mismo, que no había tampoco en este trastorno muchas personas especializadas en él. Y ahora tú me estás contando también que pasa lo mismo en este. Sí, sí, porque, a ver, también es cierto que como hay muy pocos recursos en la sanidad pública, hay poco tiempo para dedicarse al estudio o a participar en cursos, ¿no? Uh-huh. Piensa que los psiquiatras tienen un tiempo muy limitado para atender a sus pacientes y tienen una cartera de pacientes tremenda, con lo cual van a toda pastilla, ¿no? Pasando consulta. Si estos psiquiatras tuvieran que ir a hacer cursos de formación, están dejando su agenda bloqueada ese día sin poder atender a pacientes. Sí. Con lo cual también tienen muy limitadas esas opciones, lo tienen que hacer por su cuenta fuera de horas de trabajo. Entonces, en la privada tristemente está ocurriendo que sí que se están preparando y bueno, pues hay recursos privados que están muy preparados en ello, pero en la pública no está ocurriendo y esto es como si dijéramos que hay profesionales, imagínate que dijéramos que los cirujanos del corazón son privados, porque no se les enseña a los cirujanos públicos la cirugía del corazón. Entonces, si uno se quiere operar del corazón, tiene que ir a un centro privado, porque no hay cirujanos públicos. Es así, o sea, es así es una comparación un poco extraña, ¿no? Pero es así. Es así, o sea, hay cosas que no las enseñan en la facultad, que no se forman a los profesionales en la sanidad pública, con lo cual, cuando alguien padece esta enfermedad, tiene que irse a la privada, sí o sí. José Luis. Bueno, yo ahí, sí. A ver, ahí me ibas a hacer, bueno, quería decir algo sobre esto, ¿no? Sobre la pregunta, el tema que sacaste del que estaba hablando Mariano, del rechazo. Más que el rechazo es, bueno, pues un esperar que no me toque, ¿no? Ese paciente. Hay dos aspectos principales que vemos por lo menos en psiquiatría, ¿no? En los hospitales, en las unidades clínicas, que hacen que el paciente con trastorno límite de la personalidad, y sobre todo en situación de crisis, sea un paciente, a ver, que a mucha gente prefiere que no le toque, ¿no? O sea, si le toca y intenta todo el mundo hacerlo lo mejor que puede, ¿no? Y a quienes le gustan especialmente los trastornos límites, pues vale. Pero en general tiene dos cosas este paciente. Una, que ocupa mucho tiempo, ¿no? Y aquí sí entra el tema de los recursos. Un paciente con trastorno límite de la personalidad, para un psiquiatra, conlleva más tiempo que un paciente con una psicosis aguda. Porque la psicosis aguda está más manualizada y el manejo va a ser más rápido. Y aquí sí entran los recursos porque no hay tantos recursos. Entonces hay muchos pacientes, pocos recursos y no tienes tanto tiempo. Con lo cual el paciente con TLP está reclamando un tiempo que el sistema sanitario no te da a ti como médico para que se lo dediques, porque te está poniendo una fila de pacientes detrás y te está diciendo que acabes cuanto antes, ¿no? Ahí sí que si hubiera más recursos, los clínicos tendrían más tiempo y al tener más tiempo podrían llevar mejor el tratamiento no solo de la crisis en el trastorno límite, sino también del propio trastorno límite en la consulta. Eso es una falta de recursos. Hay mucho más paciente que recursos. Incluso en Madrid, que lo tenéis un poco idealizado, sí que hay recursos, pero es que hay muchos pacientes, muchísimos, y sigue habiendo muchos más que no tienen recursos. Y luego hay un segundo aspecto del paciente con trastorno límite que echa para atrás a algunos psiquiatras, no a todos, que es un paciente que es paciente y es un paciente problemático con muchos trastornos de conducta y trastornos de conducta graves, pero que no ha perdido el juicio, como le ocurre al paciente psicótico o el paciente maníaco o el paciente demenciado, con lo cual
te encuentras con una persona con trastornos de conducta grave, pero que no ha perdido la cabeza, es decir, puede enjuiciar y está en su capacidad de juicio y de mantenimiento de los derechos. Entonces, crea una situación muy compleja donde, por una parte, ya sabes que vas a intentar tener que convencer. Seguro que te vas a enfrentar a una dificultad muy grande para convencer, porque el trastorno límite no va tanto de convencer, sino de contagiar, y te vas a ver, en muchos casos, enfrentado al dilema de qué haces con ese paciente, si actúas o no actúas involuntariamente. Es decir, si tomas alguna decisión que no conlleva la voluntariedad del paciente. Estas situaciones son muy duras para un médico. Nadie quiere pasar por un ingreso involuntario. A veces algunos, bueno, pues hablando de los médicos, hablan de nosotros como si disfrutáramos con este tema, ¿no? Del poder. Y es la situación más horrible para un médico, tener que ingresar o tratar a alguien de manera involuntaria, ¿no? Porque es muy violento, porque nadie quiere hacerlo, ¿no? Pero a veces, y ahí viene lo de las familias, si no lo haces tú, si no lo hace el clínico, se lo mandas a la familia. Entonces, cuando uno está ante una crisis en un paciente con un trastorno límite de la personalidad, que se está autolesionando, que tiene ideas de suicidio, que está rompiendo cosas, que está con una gran angustia, y tú dices, bueno, pues yo creo que habría que ingresarle o ponerle una medicación, y el paciente dice que no, y dice que no, y dice que no, y lo mandas a casa con la familia. Y hay médicos que intervienen y que dicen, yo lo asumo y si hay que hacerlo, se hace. Y hay muchos médicos que no intervienen y dicen, no, el paciente tiene sus derechos, yo no me voy a meter en sus derechos fundamentales y no voy a tomar ninguna actitud. Y ahí tenemos un debate, que los médicos intervienen, y yo soy entre ellos, yo soy médico intervencionista porque creo que va dentro del papel del médico, y ya cuando digo médico incluyo al clínico, también al psicólogo. Pues hay que hacer lo que hay que hacer por el bien del paciente, y a veces tenemos claro que el bien del paciente conlleva protegerle de su propia autoagresión y de su propio peligro. Claro, y es que... Pero no siempre tenemos ahí la ayuda o sea, tenemos la ayuda de la familia en ese momento. La familia, por lo general, en ese momento está desesperada. Haga lo que tenga que hacer, pero no me lo mande a casa de esta manera. Pero luego, en el ámbito político, social, donde ya se empieza a hacer demagogia, no tenemos todo el apoyo, porque empiezan a salir el que si la gente ingresa involuntariamente, que si le han puesto una medicación, que si se sujeta, que si... Y entonces se crea un cierto estigma contra esas actuaciones, y eso dificulta mucho la intervención en una crisis, en las crisis de los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Y ahora voy a decir yo que menos mal que tenemos la mejor medicina del mundo, como siempre se dice, que nuestra sanidad es la mejor, pero hay en áreas que colea, en otras es muy buena, pero hay otras que en salud mental, sí, sobre todo, se ha visto desde que ha terminado el confinamiento, que cojea totalmente, porque no hay tampoco número de psiquiatras suficiente para atender a la gente con tantas enfermedades. Pero yo esto, a ver, últimamente se está oyendo hablar mucho de salud mental, ¿no? De los problemas de salud mental a raíz del confinamiento. Yo, por un lado, me alegro de que esto sea así, pero por otro lado me da mucha rabia, muchísima rabia, que sea ahora cuando se hable de la salud mental. Yo antes, cuando nadie hablaba de esto, yo decía, cuando sufría, la situación en la que vivimos en esta asociación y todos sus socios, yo decía, si lo nuestro fuera contagioso, otro gallo nos cantaría. Seguro que a alguien le preocuparía nuestro problema de salud mental por no contagiarse. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ahora todos sentimos que tenemos papeletas porque lo hemos notado en nuestras carnes. Ahora nos afecta, nos preocupa, lo valoramos, que me parece perfecto, o sea, yo encantada, pero hay un hándicap, hay un problema añadido. Ahora resulta que los pocos recursos que teníamos, los que padecíamos
una enfermedad mental grave, que los teníamos que compartir y que encima de que éramos los pobres de la sanidad, el trastorno de personalidad era el patito feo, pues encima de que teníamos que compartir, ahora los tenemos que compartir con los montones de personas que por haber estado confinadas se sienten afectadas en su salud mental y acuden cuando no hay medios, cuando no los había y ahora pues los están intentando, pero ahora los tenemos incluso que compartir los pocos que hay. Lo poquito que habíamos empezado a trabajar en los temas de trastorno de personalidad se han paralizado porque hay que atender al montón de personas que acceden ahora a los psicólogos y a los psiquiatras de los centros de salud. Yo puedo parecer poco sensible con estas personas que lo han pasado mal, muy lejos de mi intención. Lo que quiero es que entiendan que nosotros, que hay una diferencia entre enfermedad mental y entre salud mental. Exacto, no además. No sé si lo he explicado bien. Sí, sí. No, y además también dejar de estigmatizarse, porque lo que decías tú te padeces del corazón o yo que fui al oculista, no hay problema ninguno. Pero cuando uno va a tratar una enfermedad mental, ya es otra cosa diferente. Se sigue estigmatizando en este país la enfermedad mental. Hombre, cuando has dicho lo de salir del armario, yo creo que también una de las cosas que ha hecho que no se hable de la salud mental, sobre todo de la enfermedad mental grave o del trastorno mental grave, es porque la persona que lo padece no lo dice. Entonces no es difícil entender el por qué no lo dicen, ¿no? Tú no puedes estar en el trabajo y decirle a un compañero, es que yo tengo una enfermedad, no puedes, Sí. No es, puedes decirle a un compañero, yo tengo diabetes, pero no le puedes decir a un compañero o el compañero no te mira igual si dices, yo es que tengo una enfermedad mental grave. Vale, entonces por ahí el que lo padece no lo dice. Y la familia, por respeto a esa persona y por porque el ambiente, las personas que lo conocen, pues eso, no tengan mala relación o perjudicarle de alguna manera, tampoco lo hablan, ¿vale? A su vez, las propias familias no es que se avergüencen, pero no quieren compartir el que tienen a un familiar con enfermedad mental grave. Con lo cual, digamos que el sistema de alguna manera se beneficia de que las personas que lo necesitan no reivindican, no piden ayuda. La persona que tiene una enfermedad mental grave no va a pedir ayuda, sobre todo las personas que tienen trastorno de personalidad porque no son conscientes de que necesitan esa ayuda, no la piden. Sus familiares tampoco. Esto no se hace público, sino se hace público como se dice normalmente, de lo que no se habla no se conoce. No, y además, ahora que has sacado el tema de las familias y el de tapar, entre comillas, lo que padecen sus hijos, esto lleva un sufrimiento mayor, porque ya no es solo que padezca un hijo o una hija esa enfermedad, sino el no poder hablar abiertamente de ella. Por eso, ¿qué herramientas se les puede dar a las familias? ¿Y qué importancia tiene para ellas, por ejemplo, acudir en vuestra asociación a un grupo de apoyo? Pues, a ver, por las características de este trastorno, de la manera se ha comprobado que no más se ayuda, pero sí menos se perjudica o se empeora a la persona que lo padece, es intentando tener una relación con ella lo más estable posible. El ambiente familiar que sea lo más estable, lo más sereno posible. Y por las características de estas personas que padecen trastorno de personalidad, es un poco difícil llevarlo a cabo, ¿no? Porque su frustración, su no entender qué les pasa,
su amargura, por decirlo de alguna manera, su impulsividad, todas estas características lo vienen a pagar con los que tienen más cerca, que es la familia. Entonces la familia, si no se conoce y no se entiende bien, las reacciones pues suelen ser bastante pues, difíciles de llevar a cabo, ¿no? De continuar en un ambiente agradable con estas circunstancias. Entonces, lo que suele ocurrir son familias desestructuradas donde al final el paciente acaba, pues, en muchas ocasiones siendo expulsado de la unión familiar, ¿no? Entonces, cuando vienen aquí las familias, lo primero que se hace es se les explica lo que es el trastorno, se les explica que son personas que tienen las emociones a flor de piel, que lo que para nosotros es como si fuera un pellizco, para ellos es como si fuera un quemazo en grado 3, o sea, ellos viven como en una montaña rusa de emociones. En un mismo día pueden estar súper animados hasta arriba, con muchas ganas de comerse el mundo, y en pocas horas hundirse hasta el punto de querer morirse. Entonces es difícil cuando convivir con una persona que tiene tantos cambios de humor y que además lo que hoy te quiere con locura, y por algo que le haya pasado, que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, te puede decir que te odia y que no quiere saber nada de ti y que eres lo peor que le ha pasado en la vida. Estamos hablando de los trastornos de nivel más grave, ¿eh? No todos los trastornos de personalidad son así, porque habrá mucha gente que oiga esto y hay muchos niveles de trastornos de personalidad, pero en los casos, sobre todo en las crisis. En las crisis es cuando ellos explotan, cuando ellos no son capaces de controlar. Si nosotros aprendemos a que eso no se dispare, a evitar que no se le dispare en ellos, estamos consiguiendo mucho, mucho. Ellos mantenerse en una franja de emociones así, en la que las emociones vayan entre las dos, entre la alta y la baja, pueden llevar una vida más o menos parecida a la de cualquier otra persona. Pero cuando entran en crisis se les dispara esas emociones y es cuando descontrolan, cuando son incapaces de controlar lo que hacen. ¿Qué les ocurre? Que cuando se tranquilizan y vuelven otra vez a su estado natural y son conscientes de lo que han hecho, entonces no pueden vivir con los remordimientos que tienen, porque ellos sí que recuerdan todo lo que ha pasado. Entonces, todo esto se lo enseñamos a las familias y le enseñamos cómo deben, qué es lo que deben hacer en momentos de crisis y cómo también tienen que aprender a poner límites, porque es un poco complicado, porque no hay que dejar estar sobre ellos y tenerlos así en bandeja para que nunca se alteren, ¿no? Hay que ponerles unos límites también, pero saber cómo ponérselos y cuándo ponérselos. Y cuándo es una situación que se ha desbordado y que ya no podemos con ella y hay que llamar al 112, porque nosotros no somos terapeutas, sabemos hasta dónde sabemos y hacemos hasta donde podemos, pero hay momentos en los que toca llamar y pedir ayuda. ¿Y qué es la escuela de familia y la Family Connection? Bueno, en la escuela de familias precisamente es donde enseñamos estas técnicas, o los profesionales enseñan estas técnicas a las familias. Son 10 sesiones semanales de hora y media. Se hace un grupo entre 8 o 10 familias. Suelen haber 2 talleres de familias semanales. Me refiero a 2 grupos a la vez, porque como tenemos tantas familias, pues a veces la hacemos jueves y viernes, grupos de 10 familias, durante 8 o 10 semanas, dependiendo de las fechas.
Entonces, pues allí se habla de todos los temas relacionados con los trastornos de personalidad, desde conocerlo hasta técnicas para llevarlo en familia, hasta los fármacos o incluso los recursos sociales que existen de ayudas como prestaciones económicas, prestaciones sociales. No sé, se habla de todo lo que rodea a la figura del trastorno de personalidad. El taller de familias, digamos que es como en grandes rasgos todo lo que necesita saber un familiar sobre el trastorno. Y luego el Family Connection es un proyecto de investigación que lleva a la Facultad de Psicología de Valencia sobre un programa que se llama así Family Connection y que en Estados Unidos y en Reino Unido, en Gran Bretaña, está funcionando muy bien, pero que aquí en España no tiene, no sé si yo voy a saber explicarlo, pero para ponerlo en funcionamiento necesita pruebas empíricas, es lo que dicen ellos, de que esto funciona, de que esta herramienta consigue los resultados que se pretenden. Aunque en América y en Estados Unidos y en Inglaterra sí que está, pero se debe, digamos, como registrar, autorizar el mecanismo que utilizan para poder ser utilizada aquí en España. Entonces, para eso, la Facultad de Psicología está haciendo pues, este proyecto de investigación. Nosotros colaboramos con ellos desde hace 3 años y cuando las familias acaban el taller de familia aquí en la asociación, se apuntan al Family Connection y es un grado más para el conocimiento y para conocer herramientas para manejar el trastorno. Y también se pretende que las propias familias tengan conocimientos suficientes para que ellas mismas puedan trasladar esos conocimientos a otras familias, sin necesidad de que medie un terapeuta. Es algo ambicioso, pero que sí que ha dado resultados fuera de aquí y nosotros estamos encantados los que hemos hecho el Family, igual que de nuestros talleres de familia, claro. El trastorno límite de personalidad puede llevar asociado a otros síntomas de otros trastornos y puede llegar a confundirse con ellos. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que padece TLP? Porque me imagino que sabrá que le pasa algo, pero no sabe lo que. Entonces, ¿cómo se puede, o cómo sospechaste tú, por ejemplo, en el caso de tu hija, que tenía trastorno límite de personalidad? O de que algo ocurría, o si fue ella primero, fuiste tú, o cómo ocurrió. Ya. Bueno, como has dicho, en ocasiones el trastorno de personalidad no es, bueno, en ocasiones, la mayoría de veces no es puro 100%. Ya de por sí se pueden juntar varios tipos de trastornos de personalidad, ni siquiera el trastorno límite es puro 100%. Puede tener algo de histriónico, puede tener algo de cualquiera de los otros tipos de trastorno de personalidad. Pero independientemente de eso, hay otras enfermedades mentales que llevan consigo, no se sabe, esto es como lo del huevo y la gallina, no se sabe qué es primero, si el trastorno de personalidad y aparece luego la otra enfermedad o al revés. En el caso de mi hija, yo me di cuenta a los 21 años porque tuvo un brote psicótico. Entonces la llevamos al psiquiatra y en principio pues pensaron que era producido por un consumo de sustancias. Pero después de un tiempo bajo control y que no consumía, seguían existiendo ideas paranoides y demás. Entonces empezaron a valorar otras opciones, como podía ser una depresión mayor, podía ser un trastorno bipolar por los cambios de emociones. Esto funciona con prueba-error.
sea, puede ser, coincide los síntomas con esto, coinciden los síntomas con lo otro. Muchos profesionales dicen que se suele tardar como 2 años en diagnosticar un trastorno de personalidad, porque los síntomas coinciden con otras muchas enfermedades y a una edad, como te he dicho, que es fácil en parecer que es un tema de adolescencia, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues llega un momento en que a mi hija le diagnostican un trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo tiene muchos síntomas de la esquizofrenia y muchos síntomas de la bipolaridad. Pero ni es tan grave como la esquizofrenia ni tan grave como la bipolaridad, pero tiene de las dos cosas. Entonces empieza a tomar medicación para este tipo de trastorno. Pero a su vez los cambios de humor, esto que te he dicho que en un mismo día pueden estar arriba que abajo, esto ya es un síntoma muy, muy, muy específico de los trastornos de personalidad. Hay cosas que, bueno, pues hoy en día cualquiera que entra en internet puede ver que si cumple de una fila de 10 síntomas, cumple al menos 5, puede pensar que tiene algún tipo de trastorno de personalidad. Entonces aquí mucha gente ya viene porque en redes sociales y ya ves en internet, y ya ves tú que no es la mejor forma de saberlo, pero sospecha que por lo que le ocurre puede tener un trastorno de personalidad. Aquí nosotros hacemos una valoración y en una toma de contacto primero se ve si puede ser, después se hace una valoración profesional y si se diagnostica que lo tiene, entonces se hace socio. Si no tiene un trastorno de personalidad, no forma parte de nuestra asociación porque nos dedicamos exclusivamente a ello. Pero no sé si te he contestado un poco a tu pregunta. Puede haber bipolaridad y tener un trastorno de personalidad, puede tener esquizofrenia y tener un trastorno de personalidad, puede, sobre todo la comorbilidad que más coexiste es la del consumo de sustancias, o sea, la drogadicción con el trastorno de personalidad. Entonces, ¿qué es primero y qué es después? Pues no se sabe. Muchas veces se piensa que el propio trastorno de personalidad te hace al que lo padece buscar algo, como he dicho antes, para autorregularse y acaba consumiendo. Y las personas que genéticamente tienen predisposición a el brote psicótico no lo hubieran tenido nunca si no hubieran consumido. Al consumir lo tienen. Y si se cronifica pasan a tener otro tipo de enfermedad mental psicótica, con lo cual no se sabe nunca si el trastorno fue primero o a raíz de tener una enfermedad mental aparece después un trastorno de personalidad. Vale. ¿Cómo expresan las crisis? Porque me imagino que hay diferencias de una persona a otra, aunque sea la misma enfermedad. No tienen por qué ser iguales. ¿Cómo se expresan las crisis? ¿Cómo suelen ser? ¿O qué diferencia suele haber? Bueno, hay de muchas formas. Lo que sí que coincide en muchos de ellos es pues eso, la impulsividad que tienen, que lo quieren todo enseguida, pero además no atienden a razones, no atienden a límites. Muchos de ellos, como no saben muy bien qué es lo que les pasa, no saben gestionar sus emociones, acaban encerrándose en su habitación, que esto también ocurre con otro tipo de enfermedades mentales, pero salen y no son capaces de relacionarse con sus familiares ni con sus amigos. Pero bueno, a ver, aquí hay personas que vienen de voluntad, por su propia voluntad y pasan terapia con un psicólogo, tienen cita con la integradora social
esta les ayuda a continuar con sus estudios, a sus currículums, a presentarlos, a buscar trabajo y pueden llevar más o menos con un poquito de apoyo una vida ordinaria. Entonces, digamos que si además las familias conocen el problema que tiene su familiar, pues todavía es más fácil de llevarlo adelante, de llevarlo bien. Pero cuando luego están las personas que no quieren venir, que no aceptan lo que les pasa, que no entienden que tienen una enfermedad. Y entonces, pues, digamos que o no salen de la habitación, como te he dicho antes, o directamente pues salen y lo que hacen es buscar cómo autorregularse con amistades tóxicas, con unos tipos de comportamientos que al final acaban pues llevándolos a situaciones muy tristes, muy desesperadas. ¿Qué se puede hacer en el caso, como estás diciendo, de una persona que no quiere tratarse? ¿Se puede hacer algo? Pues esto nos lo dicen muchos padres, muchas familias. A ver, yo iba a decir padres, pero también tengo que decir, por si no me lo vas a preguntar, te lo voy a decir yo, que la mayoría son madres. La mayoría. Cada vez vemos alguna figura paterna por aquí, pero la mayoría de familias que vienen a la asociación es la madre la que lo decide. Pero, ¿qué es lo que me habías preguntado? Perdona. ¿Qué se hace cuando no quiere tratarse? Ah, vale, sí. Bueno, pues ellas nos lo preguntan porque a lo mejor tienen ellos vienen, se hacen socios y vienen a todo, pero el familiar no quiere venir a nada. En muchas ocasiones la familia se da de baja porque dice, bueno, si él no viene, ¿de qué sirve que yo esté en la asociación? Yo pienso que aquí cometen un error porque en la asociación hacemos muchas cosas, ¿no? Aparte de pasar terapias y demás, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo que nosotros podamos ayudar entendiendo lo que le ocurre, podemos ir haciendo caminito para que esa persona un día se dé cuenta de que sí que le pasa algo. De hecho, ellos lo saben que le pasa algo. Lo que no quieren aceptar, porque es muy difícil aceptar, es que lo que le pasa es un trastorno mental. Entonces, esto va, como dice un psiquiatra que conocemos mucho y que conoce mucho el trastorno, esto va más de contagiar que de convencer. Entonces, hay que contagiar a esa persona de que necesita ayuda. Entonces, lo único que se puede hacer es asistir nosotros pues, a profesionales, ir, por ejemplo, al centro de salud mental, intentar que el psiquiatra nos reciba. Esto es otra cosa que es una asignatura pendiente porque normalmente los psiquiatras tienen tan poco tiempo que solo reciben al paciente y no reciben al familiar. Con lo cual, si el paciente no quiere ir, pues el psiquiatra no se entera de nada, ¿no? Pero intentar que la trabajadora social, que el psiquiatra sepa de lo que ocurre y de alguna manera, pues también nos decía un psicólogo que lo que él hace es decirle al familiar que le diga al paciente que necesita de su ayuda para atender a su madre. No sé si me he explicado. Sí, sí. Como que la que está mal es la madre, y que necesita ayuda de su hijo para atender a su madre. Ellos son personas, la mayoría, súper creativas, son muy sensibles y son capaces de desprenderse de todo lo que tienen por dárselo a las personas que lo necesiten, a cualquiera. O sea, a mi hija, lo que yo le daba se lo daba a los indigentes. Entonces, son personas con un corazón tremendo, con lo cual
es un contrasentido para cómo luego ellos se comportan, ¿no? Con sus familias y demás. Pero si una madre le pide a su hijo o a su hija que padece el trastorno, en un momento en el que está tranquilo, necesito ayuda, necesito que me acompañes porque mi psicólogo me ha pedido que vengas para ayudarme, normalmente suelen aceptar. Y de ahí se puede ya empezar a sacar algo. Es una de las técnicas, pero no siempre sale bien, ¿no? Sale bien. Y, Sí. por ejemplo, porque claro, viendo los vídeos, cada persona opinaba de diferente manera, pero ¿viven mejor solos? El tema del dinero, porque claro, ¿qué se hace? ¿Cómo se les protege? Bueno, pues como con todo, depende de los niveles que tengan ellos, ¿no? Porque hay personas, la mayoría se les acaba aconsejando que vivan solos, ¿vale? Porque las familias no son capaces de llevar ese nivel de estrés. Entonces, teniendo una distancia, pero una distancia tutorizada, o sea, las familias pendientes de lo que hacen esos hijos. Estamos hablando todo el tiempo de padres e hijos, pero bueno, Sí, ahora vamos a el hablar de las problema parejas. Ahora vamos a hablar de las parejas. vale. Entonces, digamos que esa distancia hace como que la relación se lleve mejor, ¿no? Pero no son personas que sepan autogestionarse al 100%, con lo cual está la figura familiar siempre pendiente de que no les falte comida, no les falte aseo, no les falte... el tema económico, pues hay de todo. Hay quien sabe regularse, hay quien los padres son los que le dan una cantidad, una asignación, hay quienes tienen la curatela a los padres, porque pues suelen ser personas que como tienen muchas necesidades, pues acaban pidiendo en ocasiones créditos de estos rápidos y tal. Y bueno, pues acaban un poco arruinando a las familias con este tema. Entonces hay de muchos tipos, ¿no? Pero hay algunos que viven en familia y las familias han aprendido a llevar la situación lo mejor posible y lo están llevando bien. Y luego los que no son tan graves, pues hay personas que viven con sus parejas, siguen llevando su terapia y demás y tienen incluso hijos. O sea, es que hay de todo, ¿eh? Hay muchos niveles, de los más graves a los más ordinarios, ¿no? A los que se puede llevar una vida más o menos regular. Pues ahora hablamos de las parejas, porque bueno, hay parejas que, por ejemplo, él puede tener trastorno límite de personalidad y, bueno, ella no, pero hay otras parejas que, por ejemplo, ella tiene el trastorno y encima es víctima de malos tratos, con lo cual se agrava mucho más este tema. ¿Qué se hace en el caso de las parejas? O si ves que tu pareja tiene esta enfermedad. Bueno, a ver, son dos situaciones distintas y las vamos a relatar así porque así es como mayoritariamente ocurre. Cuando el que tiene el trastorno de personalidad, cuando el trastorno de personalidad lo tiene él, bueno, ella puede hacer como hace cualquier familia de las que te he contado, ¿no? Conocer el trastorno e intentar llevarlo y convivir de la mejor manera posible, pero en cualquier caso no se admite en ningún caso un maltrato, por mucho trastorno que tenga esta persona. Quiero decir que si no lo admites de una persona que supuestamente está bien,
tampoco tienes que admitirlo de una persona aunque tenga un trastorno. O sea, hay unos límites que no se deben repasar, y es el de la violencia. Otra cosa es que hay un trastorno psicológico, hay un acoso psicológico, ¿no? Entonces ahí sí que quizás pues se lo tengan que tratar los dos. De hecho, se hace terapia familiar, terapia de pareja, ¿no? Nosotros tenemos, precisamente hace muy poquito, conocimos a un chico que escribió este libro, que lo tengo aquí, lo estaba repasando, Conviviendo con el TLP, que la que tiene el trastorno es su mujer, y nos contaba cómo los dos iban a terapia de pareja, cómo habían aprendido a cuándo tenían que parar y decir, bueno, vamos a dejarlo, vamos a irnos un momento cada uno por nuestro lado, volveremos cuando estemos más tranquilos. Bueno, lo que hacemos todos, pero en estas ocasiones con más estructura, ¿no? Sí. Y luego, en el caso de que el trastorno de personalidad lo tenga la mujer, lo que tiene añadido es que, como te he dicho, son personas muy dependientes, tienen mucho miedo al abandono, mucho miedo a no ser queridos, porque ellos mismos se dan cuenta de lo que hacen y cómo les rechazan por lo que hacen. Entonces la autoestima la tienen por los suelos, van buscando quien les quiera. En el momento en que alguien les hace un poco de casito, se pegan a ellos porque piensan que es lo más a lo que pueden encontrar, ¿no? Estas relaciones de dependencia, por supuesto que no son sanas. Entonces, si encima ella, por sus síntomas de trastorno, se comporta de forma que a él le provoca situaciones de agresividad, bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes para que haya una situación de malos tratos y de dependencia emocional, y que esto continúe en el tiempo. Es mucho más grave. Si ya de por sí es grave mantener una relación donde exista esto, cuando existe por medio una enfermedad mental es mucho más grave, porque a ella aparte hay que hacerle ver que esa relación no le interesa, y eso es muy difícil, muy complicado. Voy a leer una serie de datos antes de pasar al siguiente bloque de preguntas sobre el trastorno límite de personalidad. Se estima que el 1,6% de la población adulta tiene TLP, pero puede llegar al 5,9%. Es un síndrome complejo y heterogéneo. Muchas personas afirman que lo pasan mal cuando están solas. Por eso existe el miedo a la soledad. Están en estado de alerta y defensión permanente para evitar ser atacadas. Malinterpretan lo que sucede a su alrededor. Tienen escasa capacidad de control emocional. El 75% tienen conductas autolesivas y trastornos alimenticios. La convivencia con ellos suele ser muy difícil y no existe tranquilidad ni equilibrio familiar. También existe una alta incidencia entre el suicidio y el trastorno límite de personalidad. Hay una relación entre suicidios consumados y TLP, y cada vez ocurre a edades más tempranas. El 10% de los pacientes muere por suicidio, y detrás de un suicidio puede llegar a haber hasta 20 intentos. Es tremendo estas cifras. Sí, porque los intentos son muchos. Lo que ocurre es que pues, algunos llegan a consumarse y otros no. Y bueno, tristemente también, cuando alguien va a urgencias por un intento de suicidio, si es porque pues por ingesta de medicación, pues se les ingresa en medicina interna, se les hace un lavado de estómago, y cuando están mejor, pues se les manda para casa. Parece que el problema ya está resuelto.
Y cuando es cualquier otro tipo de forma de intento de suicidio ocurre lo mismo. Mientras no se consume, pues en los hospitales te tratan, pero únicamente la parte que ha sido dañada físicamente. Hay una estrategia contra el suicidio en la Comunidad Valenciana, pero no está implementada por falta de recursos. Cuando esto ocurre, se deja en manos de la familia el llevar adelante esta situación, el miedo impreso en todos los poros de tu piel, pensando que en cualquier momento lo puede hacer. Mi hija se lanzó al vacío y se quedó en silla de ruedas. Hay cantidad de casos en esta asociación porque yo me pongo en el pellejo de ellos y los entiendo perfectamente. Los que están mejor, ya te digo que no, se puede llevar una vida más o menos, pero los que están bastante graves, sobre todo cuando les ocurre a una edad en la que lo han tenido todo. Yo voy a poner como ejemplo mi caso, pero hay mucha casuística, ¿no? Imaginaros, mi hija tenía trabajo, tenía pareja, vivía en un piso, tenía su coche, tenía sus amistades, lo tenía todo. Lo que una joven de 21 años puede querer. Y de pronto todo aquello lo pierde. De pronto deja de tener amistades porque deja de tener buena relación con ellos, deja de tener pareja, pierde el trabajo, es incapaz de estudiar, no puede conducir y acaba con los años pues únicamente relacionándose con las personas que la aceptan y que son los que le pasan droga. Son los únicos que se acercan a ella porque les interesa. Cuando ya está metida en el mundo de las drogas, entonces no hay marcha atrás. Cuando conseguimos de alguna manera apartarla de ese mundo y son conscientes de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que han perdido y lo que no van a volver a tener, mi hija tiene que asumir que no va a ser madre nunca, que probablemente no tenga pareja, que probablemente no tenga trabajo, que probablemente no tenga un grupo de amigos estable, que probablemente no pueda vivir nunca con nosotros. Son tantos probablemente que si yo fuera ella y me despertara por las mañanas con esa idea en la cabeza, de ahí a pensar para qué voy a seguir viviendo, no va nada. Claro, sí. Con esto yo no estoy animando a nada, o sea, quiero decir, a ver si me entendéis. Sí, sí, sí. Mi hija, yo hablo con ella de todo esto con mucha sinceridad y entonces le digo, bueno, el plan A es ese, quitarse del medio, pero antes de hacerlo, piensa a ver si hay un plan B. Piensa a ver si con tus limitaciones puedes llevar otro tipo de vida. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a proyectarlo, vamos a ver si lo organizamos. No es el de antes, no es el que a ti te gustaría, pero es el que puede existir. Lo vemos, lo elaboramos, lo trabajamos y a lo mejor es una opción. Y esto es lo que hay que hacer con ellos. Pero si no se les da esa oportunidad de ver que existe otro plan B, ellos solo ven en el plan A, que es quitarse del medio. No sé si te he contestado. Sabes además lo que... Mira, yo llevo creo que 15 meses más o menos haciendo estas entrevistas y son de temas completamente diferentes y variados.
y me he dado cuenta de la labor que hacemos las asociaciones, que somos las que quitamos las castañas del fuego, porque si no, me da igual el tema que trate, es que todo es lo mismo. Y además en esto del suicidio lo he visto que sale en casi todas las entrevistas que he hecho, sale el tema del suicidio, bueno, y está a la orden del día. Y aquí Sí, está la problemática que tenemos y mira, ahí seguimos. Sí, pero a ver, yo te lo he puesto así como muy de tocarlo, sí, pero que ¿no? sí. Pero ellos por dentro, o sea, aún así habrá muchos casos en los que tengan trabajo, tengan pareja, tengan tal, tengan cual, y aún así quieren quitarse la vida. Pero es porque lo que tienen por dentro es un vacío, es una presión, es una angustia, es una sensación continua que no quieren vivir con esa sensación, ¿sabes? Lo que pasa es que hay herramientas para trabajarse eso. Lo triste es que no se las enseñemos. Lo triste es que no le enseñemos a querer aprenderlas. Lo que tú dices de las asociaciones, te doy la razón. O sea, estamos haciendo lo que la administración no puede hacer. No, o sea, no puede hacer, no hace, ¿vale? De alguna manera, pues, gracias a las subvenciones que nos dan, podemos también hacerlo. Pero también es una forma cómoda de llevar el tema adelante a duras penas, ¿no? Porque, bueno, pues porque esto nos corre por las venas, porque somos gente echada para adelante y que queremos ayudar y de forma altruista nos movemos, pero llega un momento en que nos haremos mayores. Esto es un miedo que tiene la mayor parte de las familias en esta asociación, y es que cuando seamos mayores, cuando no seamos nosotros los que llevemos el timón de este barco, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Mira, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer yo, ¿qué iba a pasar? Sí, pues eso. Eso es que nosotros estamos intentando que de alguna manera queden en una situación de control por la administración, con una pensión mínima, con algún tipo de monitorización por parte de alguien, pero nos encontramos con muchas dificultades porque esta patología no está valorada a la hora de valorar la discapacidad, no se les valora porque los ítems que miden no tienen nada que ver con los nuestros. Se les pregunta si saben vestirse, si saben lavarse, si saben coger el autobús, si saben unas preguntas que los nuestros de sobra, que saben hacer todo eso. Estamos en otro nivel. O sea, nuestros problemas son otros, no son esos. Y mientras que los ítems para valorar la discapacidad sean esos, mientras que para conseguir cosas haya que pasar por una valoración de discapacidad, mientras que para conseguir un recurso apropiado, ni siquiera apropiado, el que haya que pasar por la dependencia, por la ley de la dependencia y la valoración de la dependencia, que a los nuestros no se la dan a no ser que tengan una comorbilidad con muchas otras enfermedades para que lleguen a dársela, mientras que no haya, en nuestro caso, centros específicos que conozcan el trastorno y sepan tratarlo, pues cuando nosotros ya no estemos, no sé de verdad qué va a pasar con ellos. Estamos luchando, por eso también decía antes que no solo hay que hacerse socio por pasar terapia. La asociación está para luchar porque haya recursos para ellos, para cuando esas familias no estén, que sus hijos tengan o viviendas tuteladas o centros de día o centros para las crisis, en momentos de crisis, pero centros específicos porque los nuestros no pueden ir a un CRIS ordinario al uso, porque allí no se están pintando mandalas o están haciendo cosas que no es, eso no lo es que para ellos. no es para ellos. Entonces tienen que ser centros específicos que los entiendan y que sepan que es una cuestión de emociones, es una cuestión de autorregulación de otro tipo. Y luchamos por eso, pero hoy por hoy está la cosa muy mal.
Eso es como si vas al médico y le dices que te duele el estómago y te operan de corazón abierto. De decir, mira, estoy tratando una enfermedad y como no tengo que tratarla. Y entonces, claro, eso no, es que es la misma cosa. Dices, mira, me duele el estómago, doctor. Nada, pues lo vamos a operar del corazón. A ver, es que es una cosa, porque dicen, vamos a ver, si queréis que lo consideremos una enfermedad mental grave, porque está así en el catálogo de enfermedades mentales graves, pues le vamos a dar el mismo tratamiento que al resto de enfermedades mentales graves, la esquizofrenia, bipolaridad, depresión mayor, todo esto. Y los recursos que hay para estas enfermedades mentales graves son el CRIS, que es un centro de rehabilitación e inserción social, donde pasan el día haciendo manualidades y otras cosas. Centros de día, que bueno, ahí también hay asistencia sanitaria. Y luego ya pasan a los CEM, que son los centros específicos para enfermedad mental. Entonces, bueno, ¿y qué ocurre? Que no puede, es lo que tú estás diciendo, por mucho que aparezca, a ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Por ejemplo, en el Hospital La Fe, hay muchas especialidades y en cirugía hay también muchas especialidades y, por ejemplo, hay especialistas de la cirugía de la mano. ¿Y por qué el de la cirugía de la mano no opera los pies? Si son partes del cuerpo humano. Exacto. Pues no, hay otro profesional que está especializado en la cirugía del pie. Y hay otro profesional que es cirujano de la espalda. Y otro cirujano del cerebro. Y microcirugía para otras cosas, para los dedos, incluso las amputaciones. Quiero decir, si hay tantas especialidades dentro de la cirugía y son personas distintas y el tratamiento es distinto, ¿por qué tenemos que meter a todas las personas con enfermedad mental en el mismo saco? Y si no queremos estar en el mismo saco, es que ya no tenemos una enfermedad mental. No, la tenemos, pero necesita un tratamiento específico. Necesitamos especialistas. Es que si no, no sirve de nada. No por nada, sino porque no sirve de nada. El que nos traten personas que no nos entienden. Exactamente. ¿Sabes? Pues estamos llegando al final. ¿Hay solución para el trastorno límite de personalidad? ¿Y cómo encuentran su sitio las personas con trastorno límite de la personalidad? Bueno, si el trastorno se coge a tiempo, quiero decir, con los primeros síntomas, con la primera vez que te diagnostican y la familia empieza a conocer el trastorno, incluso pues el que lo padece también atiende a recibir terapia y a conocer estrategias, pues no tiene por qué pasar a un grado más grave. El problema es cuando esto no sucede y pasa a un grado más grave. Pero si no pasa a un grado más grave, dicen también los que entienden que con la edad tiende a remitir. Tiende a remitir por su propia inercia. Quiero decir, la impulsividad con la edad a todos, más o menos, de jóvenes somos más impulsivos y con la edad nos remite. A ellos les ocurre lo mismo. Muchas de los síntomas remiten con la edad, otros no. Si esos que no son tratados, puede llegar a una edad mediana, de unos sobre la cuarentena, más o menos, donde puede llevar una vida más o menos normal, normalizada. El problema es cuando por el camino se llegan a situaciones como las que hemos contado antes, que se comparten otras enfermedades por culpa de otras circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues los tratamientos tienen que ser distintos y son un poquito más difíciles.
pero hoy por hoy que ya conocemos mucho, si los que lo padecen y sus familias se ponen en tratamiento, si las personas que los tratan conocen del trastorno, se puede llegar a llevar una vida más o menos organizada. Si tú sabes que cuando tienes unas ganas tremendas de pegarte o de pegar un puñetazo a alguien, coges, te vas a la nevera y coges algo frío y te lo pones en la nuca y se te pasa, pues has conseguido evitar una situación grave de la que luego te ibas a arrepentir. Eso se va aprendiendo y al final no hace falta ir a por el hielo. Quiero decir, hay muchas estrategias, hay muchas, he puesto un ejemplo así un poco muy corriente, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden aprender para no autolesionarse, para no tener que consumir, que es una forma de autolesión, y se puede llegar a llevar una vida más o menos, pues como el que ha tenido una depresión. Dicen que las depresiones profundas se es depresivo toda la vida, pero cuando le ves venir las orejas al lobo, sabes lo que tienes que hacer para no caer en depresión. Sí. Pues con esto más o menos lo mismo. Entonces, creo que tu pregunta era si se puede... Sí, que si había solución y también cómo encuentran su sitio las personas Claro, con TLP. encontrar su sitio es que no sé exactamente a qué te refieres. Ellos pueden estar junto, o sea, en el espacio ordinario, con una vida entre personas, pues como todas, ¿no? No necesitan un sitio determinado para ellos. Son personas que pueden estudiar, ir a la facultad, trabajar, mientras no pasen a un estatus más grave, ¿sabes? Entonces, su sitio lo pueden encontrar en cualquier momento, siempre que se conozcan su enfermedad y cómo deben cuidarse. Es una cuestión de cuidarse, de saber cuidarse. Pues antes de terminar, voy a leer el testimonio de un testimonio que viene en vídeo en la página web de la asociación, que a mí me tocó poderosamente el corazón, que resume un poco todo lo que hemos hablado hoy aquí. Y es el testimonio de una mujer que tiene TLP y dice: desconfío de todo el mundo. Siento que todos se burlan de mí y quieren aprovecharse, pero necesito que me quieran, que me aprecien y no sé cómo conseguirlo. Cualquier cosa que me dicen me afecta muchísimo y con facilidad pierdo los nervios y no puedo controlar mi genio, hasta el punto de que a las personas que más quiero les hago muchísimo daño. Luego, más tranquila, cuando me doy cuenta de lo que he hecho, me quiero morir. Literalmente me quiero morir. Necesito bajar ese nivel de ansiedad y solo lo consigo consumiendo marihuana. A pesar de lo que me dicen de los efectos secundarios de su consumo, lo cierto es que no me ofrecen nada mejor. Soy incapaz de organizar mi vida, pero quiero ser como los demás y a mi edad no soporto que nadie me la quiera organizar. ¿Por qué le pego a mi madre si la quiero con locura? ¿Y por qué me pego yo misma? ¿Por qué mi cabeza no puede descansar? ¿Acaso mi enfermedad nadie la sabe controlar? Tengo mucho miedo. Si me llevan al centro de salud mental, me dicen que tengo que ir a la UCA primero. Y cuando voy allí, me dicen que ha de estabilizar mi psiquiatra del centro de salud mental. Cuando me ingresan para controlar una crisis, salgo y el mundo sigue ahí de la misma manera que cuando lo dejé antes de entrar en la sala de agudos del hospital. En algunos recursos no me quieren por tener un trastorno de la personalidad, pero no hay ningún recurso apropiado para mí. Sé que en el único sitio donde no me excluyen es en la cárcel y en el cementerio. Ayúdenme a elegir. Esto resume muy bien, es increíble el testimonio de esta mujer. Pues sí, si
tuviéramos más opciones para ellos, no tendrían que elegir entre esas dos. Tendrían, bueno, pues eso, más opciones y tendrían un hilo del que estirar y una ilusión por la que vivir. Pero bueno, pues de momento estamos aquí para intentar hacerles ver que sí que pueden, que sí que hay un plan B. Hay un plan B y nosotros queremos hacérselo ver, hacérselo llegar a las familias y a los pacientes, a las personas que lo padecen. Y vamos a luchar porque exista de verdad. Existe, pero además queremos que sea de calidad y vamos a luchar por eso. Bueno, son afortunados de tener a ASBA-TP ahí en Mislata y de contar con vosotros, y de verdad que después de hacerte la entrevista aún te admiro más por la labor, por tu vida, por tu fortaleza y por dedicarme esta hora para contestar todas mis dudas y dar a conocer, que es lo importante, que existen personas que muchas veces juzgamos lo que vemos pensando que son, lo que decías tú, maleducadas o que se portan mal, y detrás hay una enfermedad. Entonces, un sufrimiento tremendo. Pues muchas gracias a ti también y yo también admiro la labor que hacéis. Sé que es difícil y os doy las gracias como parte de la sociedad de que estéis ahí aportando vuestro granito de arena. Gracias. Pues Gloria. mucha fuerza y mucho ánimo, y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.